La llamada de Cthulhu. De Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 3. La locura del mar. Si el cielo decidiese algún día acordarme un insigne favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice, por simple casualidad, al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubría un estante. Era un viejo número, del Boletín de Sídney del 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes, que había estado coleccionando ávidamente durante esa época, materiales para mi tío. Había yo, casi abandonado mis investigaciones acerca de lo que el profesor llamaba, el culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo de Paterson, Nueva Jersey, conservador del museo local, y mineralogista de renombre. Examinando un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden, en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendido bajo las piedras. Era el Boletín de Sídney, que he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros imaginables. La imagen era una fotografía en sepia, de una odiosa estatuita de piedra casi igual a la que Legras se había encontrado en el pantano. Despojé vivamente a la hoja de su precioso contenido, leí el artículo con cuidado, y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de suma importancia para mi ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva, rescatado en alta mar. El Vigilant arribó remolcando a un yate neozelandés armado. Un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado, se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se iniciará una investigación. El carguero Vigilant, de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su puesto de amarre, en la bahía de Darling, remolcando al yate, Alert, de Dunedin, N2, con serias averías, pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril, a los 34 grados 21 minutos, de latitud sur, y a los 152 grados 17 minutos, longitud oeste, con un muerto, y un sobreviviente a bordo. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo, y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso, en dirección sur, por excepcionales tormentas, y enormes olas. El 12 de abril, se avistó el buque a la deriva. En apariencia, había sido abandonado, pero luego se descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio, y un hombre muerto, por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen, los profesores de la Universidad de Sídney, la Sociedad Real, y el Museo de la calle College, no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate, en un altarcito rudimentario. Este hombre, ya recobrado, relató una historia de piratería y violencia, sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial en la goleta Emma de Auckland, que partió para el Callao, el 20 de febrero, con una tripulación de 20 hombres. El Emma, dijo, fue retrasado, y alejado considerablemente de su ruta, por la tormenta del 1 de marzo, y el 22 del mismo mes a los 49 grados 51 minutos, de latitud sur, y a los 128 grados 54 minutos, de longitud este, encontró al Alert, conducido por una tripulación de canacos, y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins, no obedeció la orden de virar, y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso, con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros de Lema, dijo el sobreviviente, se resistieron con valentía, y aunque la goleta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo, y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. 3 de los hombres de Lema, incluso el capitán Collins, y el primer oficial Gray,
murieron. Y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial, Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente, desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto, y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, parece, Johansen y sus compañeros volvieron al yate, y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el vigilante, Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero Guillaume Briden. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert era muy conocido como barco de carga, y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos, cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta, y los temblores de tierra del 1 de marzo, se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que Lema y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación, y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. El almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente. Esto era todo, además de la diabólica imagen, pero qué pensamientos despertó en mi mente. Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso de Lema, mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella, en que habían muerto 6 de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo, y qué se sabía del odioso culto en Dunedin? Y lo más extraordinario, qué profunda y natural relación de hechos era esta que daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo, el 28 de febrero, de acuerdo con el uso horario internacional, se habían producido una tormenta y un terremoto. El Alert y su mal encarada tripulación habían dejado rápidamente Dunedin, como obedeciendo un imperioso llamado, y en el otro extremo de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclópea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba, en sueños, la forma del terrible Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación de Lema desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí 6 hombres. Y en esa misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad, y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco, mientras un arquitecto se volvía loco, y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida, y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña? ¿Qué pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro, a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo, y a su culto, y a su gobierno de los sueños? Estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos, insoportables para un ser humano. En todo caso, no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril, puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas, y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped, y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes, llegué a Dunedin, donde, sin embargo, descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto, que habían vivido en las posadas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común, y no valía la pena mencionarlo. Pero algo oí a propósito de una expedición terrestre, realizada por estos mestizos durante la cual se escuchó el débil golpear de unos tambores, y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland, me enteré de que Johansen había vuelto a Sydney, donde acababa de sometérsele a un inútil interrogatorio, con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita de la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar, en Oslo.
de su aventura, no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del almirantazgo, y todo lo que pudieron hacer fue darme su nueva dirección. Volví entonces a Sydney, y hablé sin éxito con gente de mar, y miembros de la corte. Vi el Alert, en Circular Quay, en la bahía de Sydney, pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas, de cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas, y pedestal con jeroglíficos, se conservaba en el Museo de Hyde Park. La examiné con cuidado, y descubrí que estaba exquisitamente labrada, y tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad, y sobrenatural rareza de material, que el ejemplar más pequeño de Legrasse. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso, y juraban que no había en el mundo una roca parecida. Recordé, estremeciéndome, lo que había dicho el viejo Castro a Legrasse, a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas, y trajeron consigo sus imágenes. Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, me reembarqué enseguida para la capital de Noruega, y un día de otoño, eché pie a tierra en un limpio desembarcadero, a la sombra del Egeber. La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Harold Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo, durante los siglos en que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristianía. Hice el corto viaje en un taxi, y golpeé con el corazón tembloroso la puerta de una casa vieja y limpia, de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara triste, vestida de negro, quien me comunicó en un inglés vacilante, que Gustav Johansen no era ya de este mundo. No había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925, le había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito, que trataba asuntos técnicos, escrito en inglés, con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese. Mientras paseaba por una callejuela, cerca del muelle de Gothenburg, un atado de viejos periódicos, salido de la ventana de un altillo, lo golpeó, y lo hizo caer. 2 marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón, y a un debilitamiento general. Sentí entonces, que un oscuro terror, que no me abandonaría, hasta que a mí también me fuese acordado el eterno reposo, accidentalmente, o por otro motivo, me traspasaba los huesos. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito, me llevé el documento, y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. Era un relato simple, desordenado. Un diario de mar redactado de memoria, en que se intentaba recoger día a día, aquel último y terrible viaje. No lo transcribiré literalmente, a causa de sus oscuridades y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque, se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque vio la ciudad y el monstruo. Pero yo ya no podré dormir en paz, mientras recuerde el horror que espera emboscado del otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio, y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos, y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla, decidido a lanzarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosa ciudad de piedra al aire y la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo. El Emma había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero, y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto, que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert, el 22 de marzo, y sentí la pena del oficial al describir el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos, que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad,
prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano, y a los 49 grados 9 minutos, de latitud oeste, y 126 grados 43 minutos, de longitud sur, se encuentran ante una costa barosa, y una albañilería ciclópea, cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de Rie, construida hace millones de años, antes de los comienzos de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen el Gran Cthulhu, y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas, desde donde envían, luego de incalculables siglos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles, y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto bastante. Creo que emergió de las aguas, solo la cima de la ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yace el Gran Cthulhu. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento deseos de morir sin esperar ya más. Johansen y sus hombres, se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por demonios, y debieron sospechar, instintivamente, que no pertenecía, ni a este, ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen, se advierte el mismo pavor. Ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas colosales estatuas, y bajorrelieves con la rara imagen encontrada en la sentina del Alert. Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista. En vez de referirse a una estructura definida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo, y cubiertas por jeroglíficos, e imágenes horribles. Menciono estos ángulos, pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó, que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad la misma impresión. Johansen y sus hombres, desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis, y se treparon, resbalando, por los titánicos y musgosos escalones, que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado, cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa, acechaba en esos ángulos desconcertantes, donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, aun antes de ver algo definido, salvo las rocas, los musgos, y las algas, se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar, vanamente, como comprendieron más tarde, algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monolito, y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde, los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada, con el ya familiar bajorrelieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel, y dos montantes, pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente, como la puerta de una trampa, o algo inclinada, como la puerta exterior de un altillo. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente. Briden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado. Luego, Donovan palpó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra. Puede decirse que subió si se admite que la puerta no era al fin y al cabo horizontal, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro, y todos vieron que la piedra se balanceaba.
Donovan se deslizó, o trepó de algún modo, a lo largo de uno de los montantes, y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba anormalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi material. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Al fin surgió de aquella cárcel milenaria, algo así como una humareda que oscureció la luz del sol, mientras se elevaba hacia el cielo, empequeñecido y arrogado, con la ayuda de sus alas membranosas. El olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido chapoteante e inmundo. Todos escucharon, y todos escuchaban aún, cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa, a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo, en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza, y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. Dios. Puede extrañar que en el otro lado de la Tierra enloqueciese un gran arquitecto, y que en aquel telepático instante, la fiebre devorara al pobre Wilcox. El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años el Gran Cthulhu era libre otra vez. 3 hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas, antes que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera, y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros 3 sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí. Un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Briden y Johansen llegaron al bote, y se dirigieron desesperadamente hasta el Alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza, y se detenía, titubeando, a orillas del agua. Las calderas habían quedado funcionando, a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores, para poner en marcha el Alert. Lentamente, entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco venido de las estrellas, emitía unos gritos inarticulados, como Polifemo, al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el Gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Briden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces rió, a intervalos, hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina, mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro. Pero Johansen no había abandonado la partida. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el Alert, antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado, y, acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso, y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa, que se alzaba sobre las sucias espumas, como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés. Pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido, como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo, como el que surge de un hendido pez luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a describir.
Durante un instante, una nube verde, acre y enceguecedora, envolvió al buque, y un hervor maligno quedó a popa, donde, Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste, estaba recombinándose, y recobrando su forma primitiva, mientras el Alert se alejaba más y más, y ganaba velocidad. Eso fue todo. Desde ese momento, Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina, y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a carcajadas. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente, quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril, que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente, infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias, vertiginosos desplazamientos por mundos huidizos en la cola de un cometa, y saltos convulsivos de las profundidades del mar, hasta la luna, y luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades, y de los verdes demonios del tártaro, de alas de murciélago. Luego de esas pesadillas, vino el rescate, el Vigilant, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin, y el largo viaje de retorno a la casa natal, junto al Egeber. Nada podía contar. Pasaría por loco. Lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte sería para él beneficiosa, solo si borraba los recuerdos. Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata, junto con el bajorrelieve de arcilla, y los papeles del profesor Ángel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de horroroso, y aun los cielos de la primavera, y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Conozco demasiado, y el culto todavía existe. Tulu, existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo, desde que el sol era joven. Su ciudad maldita, se ha hundido otra vez, pues el Vigilant, navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra, bailan aún, y cantan, y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Tulu, tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido, ahora puede hundirse, y lo que se ha hundido, puede surgir. La abominación espera y sueña, en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres, flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo, ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia, e impidan que caiga bajo otros ojos.